Mi hija me detuvo en la puerta con una sonrisa fría. Mamá, vete. Esto es solo para gente joven y moderna. Arruinas la estética. Soy Soledad. Tengo 72 años. Y ese desprecio frente a todos fue su sentencia. No saben que la dueña de todo lo que pisan soy yo. Esa mañana me había levantado con el sol, mucho antes de que el gallo del vecino se animara a cantar. Mis manos, aunque ya tienen las manchas marrones que deja el tiempo y la piel un poco más fina que el papel de seda, no temblaban. Al contrario, estaban firmes y ocupadas. Pasé horas arreglando el moño de la caja de regalo. No era un regalo cualquiera. Había estado guardando ese secreto durante meses, esperando el momento exacto para cambiarle la vida a mi nieta, Camila. Camila es una chica dulce, o al menos eso quiero creer todavía. Tiene 22 años y está esperando su primer bebé. La noticia me llenó de una alegría que no sentía desde que enviudé hace 10 años. Mi esposo, que en paz descanse, siempre decía que los nietos son la corona de los abuelos. Y cuánta razón tenía. Pero entre mi nieta y yo siempre ha habido un muro de contención. Mi propia hija, Valeria. Valeria siempre fue difícil. Desde niña quería más de lo que podíamos darle. Y cuando mi negocio de telas y confecciones despegó y logramos tener una buena posición económica, ella se transformó. Se volvió amante de las apariencias, de las marcas caras y de mirar a la gente por encima del hombro. Yo, que me crié en un barrio donde compartíamos el pan con el vecino, nunca entendí de dónde sacó esa altivez. Quizás fue culpa mía por darle todo lo que yo no tuve, sin enseñarle lo que cuesta ganarlo. Me vestí con mi mejor traje sastre, un color crema que siempre me ha gustado porque me da luz a la cara. Me puse el collar de perlas que mi madre me dejó y me perfumé con esa esencia de jazmín que uso desde hace 40 años. Me miré al espejo y vi a una mujer mayor, sí, con arrugas que cuentan historias de risas y llantos, pero una mujer digna. Me sentía guapa, me sentía importante. Iba a celebrar la vida que venía en camino. Cargué la caja grande en el asiento trasero de mi auto. Era pesada, pero mi corazón latía con tanta fuerza que apenas sentí el esfuerzo. Manejé despacio hacia el salón de eventos en la zona exclusiva de la ciudad. Mientras conducía, imaginaba la cara de Camila al abrir el regalo. No eran solo pañales o ropita de bebé. Adentro de esa caja, debajo de una mantita tejida por mis propias manos durante noches de insomnio, había un sobre. Y en ese sobre, el futuro asegurado de mi bisnieto. Al llegar, el lugar estaba decorado como esos cuentos de hadas modernos que se ven en las revistas. Globos de colores pastel, mesas con dulces que parecían joyas y música de moda sonando a un volumen considerable. Había autos lujosos estacionados en la entrada. Sentí un cosquilleo en el estómago, esa mezcla de emoción y nervios. Bajé del auto, saqué mi regalo con cuidado y caminé hacia la entrada principal, donde un arco de flores daba la bienvenida. Había mucha gente. Calculo que unas 50 mujeres estaban ya en el jardín delantero, charlando con copas en la mano. Todas jóvenes, vestidas como si fueran a una pasarela, con maquillajes perfectos y teléfonos celulares grabando cada movimiento. Me sentí un poco fuera de lugar con mis zapatos cómodos y mi peinado clásico, pero enderecé la espalda. Soy la abuela, pensé. Tengo derecho a estar aquí. Es mi sangre la que se celebra. Estaba a solo unos pasos de cruzar el umbral cuando Valeria apareció. No vino a recibirme con un abrazo. Salió de entre un grupo de amigas como un resorte, con los ojos muy abiertos, pero no de alegría, sino de espanto. Llevaba un vestido ajustado que, sinceramente, no dejaba nada a la imaginación, y caminó hacia mí bloqueándome el paso antes de que pudiera pisar la alfombra de bienvenida. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?», preguntó en voz baja pero cortante, mirando a los lados como si yo fuera una mancha de grasa en su vestido nuevo. «Vengo al baby shower de mi nieta, Valeria». «¿Qué clase de pregunta es esa?», respondí, intentando mantener la sonrisa, aunque la sentí congelarse en mis labios. Ella soltó una risita nerviosa y negó con la cabeza, cruzándose de brazos. «Ay, mamá, por favor, no te hagas la desentendida. Te dije que esto era algo íntimo». «Hay 50 personas ahí adentro, Valeria. Eso no es íntimo»,
repliqué, señalando con la cabeza al grupo de mujeres que empezaban a voltear a vernos. El murmullo de las conversaciones bajó de volumen. La curiosidad es un veneno rápido. Valeria se acercó un paso más, invadiendo mi espacio personal, y su perfume caro y dulzón me golpeó la nariz. Su rostro, tan parecido al mío pero tan endurecido por la vanidad, se transformó en una máscara de frialdad absoluta. «Mira, mamá, te lo voy a decir claro para que entiendas. Esto es un evento para amigas jóvenes. Es para las redes sociales, para mis contactos. Queremos buena vibra, gente moderna. No queremos gente mayor aquí». Sentí como si me hubieran dado una bofetada con la mano abierta. El aire se me escapó de los pulmones. «¿Cómo dices?», susurré, incapaz de creer lo que escuchaba. «¿Qué desentonas, mamá? Mírate, pareces una antigüedad. No encajas con la estética de la fiesta. Además, las chicas se van a sentir incómodas si hay una anciana vigilando lo que toman o lo que dicen. Hazme el favor y vete. Luego te mando fotos». El silencio que se hizo a mi alrededor fue sepulcral. Las 50 mujeres, esas amigas modernas de mi hija y de mi nieta, me miraban. Algunas con lástima, otras con burla disimulada detrás de sus copas de cristal. Busqué con la mirada a Camila. La vi al fondo, cerca de la mesa de postres. Ella nos vio. Vio a su madre echándome como a un perro callejero. Y no se movió. Bajó la mirada hacia su teléfono y fingió que no pasaba nada. Ese dolor fue peor que el rechazo de mi hija, mi nieta, a la que le curé las rodillas raspadas, a la que le preparaba chocolate caliente cuando estaba triste. Eligió la cobardía. Eligió la imagen antes que la familia. Mis manos, que habían estado firmes toda la mañana, empezaron a temblar sujetando la caja. Sentí un calor horrible subiendo por mi cuello hasta mis orejas. Era la vergüenza. Una vergüenza que no me correspondía, pero que me quemaba igual. Me estaban humillando públicamente por el simple delito de tener años, de tener canas, de ser la madre y la abuela. Valeria chasqueó la lengua, impaciente. ¿Te vas a ir o tengo que llamar a seguridad para que te acompañen al auto? No me hagas pasar un bochorno, mamá. Respiré hondo. El olor a tierra mojada del jardín y el perfume excesivo de mi hija se mezclaron en una náusea repentina. Pero entonces, algo dentro de mí hizo clic. Fue como si se rompiera un dique. Toda la tristeza se convirtió, en una fracción de segundo, en una claridad helada. Miré a Valeria a los ojos. Ella esperaba que yo llorara, que hiciera un escándalo o que suplicara. Siempre me ha visto como la madre proveedora y blanda, la que siempre perdona. Pero esta vez vio algo diferente. No dije una palabra más. No iba a gastar mi saliva con quien no tiene oídos para el respeto. Lentamente me incliné. Mis rodillas crujieron un poco, el único sonido que rompía el silencio tenso del jardín. Dejé la caja grande, envuelta con ese papel dorado y el lazo de seda azul, directamente en el suelo de concreto, a los pies de mi hija. «Aquí dejo esto», dije con voz firme, lo suficientemente alta para que las curiosas de la primera fila escucharan. «Que lo disfruten». Me di la vuelta. El sonido de mis tacones sobre el pavimento resonó con una dignidad que no sabía que tenía. Caminé hacia mi auto sin mirar atrás, con la cabeza alta, aunque por dentro me estaba desmoronando. Escuché, a mis espaldas, la voz chillona de Valeria diciendo: «Ay, perdonen, chicas, ya saben cómo se ponen las personas mayores, son tan dramáticas». Y luego las risas. Esas risas crueles que se clavan como agujas. Subí a mi auto y cerré la puerta. El silencio del interior del vehículo fue mi único refugio. Me quedé ahí sentada unos minutos, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. No lloré. Me prohibí llorar. Las lágrimas eran para las mujeres que sentían que habían perdido algo, y en ese momento me di cuenta de que yo no había perdido nada. Ellas eran las que acababan de perderlo todo. Arranqué el motor y conduje de regreso a casa. Mi casa. Una casona antigua pero bien mantenida, llena de recuerdos y de espacio. Durante el trayecto, la humillación inicial fue dando paso a un análisis frío de mi realidad. Durante años, había sido la billetera silenciosa de esta familia. Cuando Valeria se divorció y no tenía cabeza para trabajar, yo pagué sus cuentas. Cuando Camila quiso ir a esa universidad privada impagable, yo firmé los cheques.
Cuando Valeria quiso cambiar de auto porque el del año anterior ya no estaba de moda, yo puse la diferencia. Lo hacía por amor, o eso me decía a mí misma. Pensaba que mi dinero era una forma de cuidarlas, de asegurar que no pasaran las penurias que yo pasé en mi juventud cuando empecé cosiendo botones por centavos. Pero me equivoqué. No las estaba cuidando, las estaba malcriando. Había criado parásitos que se alimentaban de mi esfuerzo y que al mismo tiempo se avergonzaban de la fuente de su bienestar. Gente mayor, me dijo, como si ser mayor fuera una enfermedad contagiosa. Al llegar a casa, me preparé un té de tilo. Me senté en mi sillón favorito, frente al ventanal que da a mi jardín. Mis verdaderas flores, las que yo cuido y que no me juzgan. Saqué mi libreta de cuentas del cajón de la mesita. Es una libreta vieja, de tapas de cuero gastadas. Ahí anoto todo. No confío solo en las computadoras del banco. Empecé a repasar los números, la mensualidad que le pasó a Valeria para gastos de la casa, la tarjeta de crédito adicional que usa Camila y que yo pago religiosamente cada fin de mes, el seguro de los autos, la membresía del club social donde seguramente ahora mismo se estaban riendo de mí. La suma era obscena. Podría haber viajado por el mundo 3 veces con lo que les doy en un año, y a cambio, ¿qué recibí? Un bloqueo en la puerta, una humillación pública, un «no te queremos aquí». Mi mirada se posó en el teléfono fijo sobre la mesa. Estaba en silencio. Seguramente esperaban que mañana, cuando se les pasara la euforia de la fiesta, yo llamara para disculparme por haber ido sin avisar. Así funcionaba siempre nuestra dinámica. Ellas me ofendían. Yo me tragaba el orgullo para llevar la fiesta en paz y seguía firmando cheques. Pero hoy no. Recordé la caja que dejé en el piso. Valeria, en su avaricia y curiosidad, no la tiraría a la basura. La abriría. Oh, sí que la abriría. Probablemente esa misma noche o al día siguiente con la resaca de la fiesta. Esperaría encontrar ropa cara, quizás alguna joya antigua que pudiera vender. Sonreí, una sonrisa pequeña y triste, pero cargada de una nueva determinación. Lo que ellas no sabían era que el verdadero regalo no era lo que se podía tocar. Dentro de esa caja, en ese sobre blanco lacrado, había puesto el documento de traspaso de una propiedad que compré hace años pensando en el futuro de Camila. Una casa hermosa, lista para habitar, para que criara a su bebé sin preocupaciones de alquiler. Y junto a eso, un cheque. Un cheque por una suma que le permitiría a Valeria dejar de fingir que trabaja en sus proyectos de consultoría y vivir tranquila por un buen tiempo. Era mi legado en vida. Iba a dárselos hoy, con todo mi amor, a pesar de sus desplantes habituales. Pero al dejar la caja en el suelo y ser expulsada, ese regalo se había convertido en una bomba de tiempo, porque el documento tenía una cláusula y el cheque tenía una fecha, y yo tenía un teléfono y el número directo de mi abogado, el doctor Morales, que me ha servido fielmente desde que inicié mi negocio hace 40 años. Miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. El doctor Morales aún debía estar en su oficina. Levanté el auricular. El tono de llamada sonó 1, 2 veces. «Bueno, ¿doña Soledad?», contestó su voz grave y amable. Qué milagro escucharla a esta hora. ¿Pasó algo? «Hola, Roberto», dije, y me sorprendió lo tranquila que sonaba mi voz. «Sí, pasó algo. Necesito que hagas un movimiento urgente con mis cuentas y con el fideicomiso de la propiedad de Los Álamos». «Claro, dígame, ¿quiere adelantar el traspaso para el regalo de su nieta?» «No, Roberto», respondí, mirando mis manos, que ya no temblaban en absoluto. «Quiero cancelarlo todo. Y necesito que congeles las tarjetas adicionales y las transferencias automáticas a nombre de Valeria y Camila, ahora mismo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Roberto me conoce bien. Sabe que soy una mujer de palabra y de corazón blando. ¿Está segura, doña Soledad? Eso las va a dejar, bueno, en una situación muy complicada. Usted sabe que ellas dependen al 100% de ese flujo. Estoy más segura que nunca, Roberto. Al parecer, soy demasiado vieja y anticuada para su mundo moderno. Así que he decidido que mi dinero también es demasiado viejo para sus carteras nuevas. Colgué el teléfono. Me recosté en el sillón y cerré los ojos. Podía imaginar la fiesta siguiendo su curso. La música, las risas, el champán. Ellas celebraban su juventud y su belleza, creyéndose dueñas del mundo.
No tenían ni la menor idea de que la anciana que dejaron en la calle acababa de cortarles el oxígeno. La caja seguía allá, en la fiesta. Mañana la abrirían. Mañana verían el cheque y el título de propiedad. Y por un segundo gritarían de emoción. Bailarían de gusto, hasta que intentaran cobrarlo. La verdadera lección apenas estaba por comenzar. La luz de la mañana entró por mi ventana como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera puesto de cabeza el día anterior. Me desperté antes de la alarma, con esa costumbre de vieja que el cuerpo no olvida. Pero esta vez no sentí la paz habitual de mis mañanas. Sentí un vacío en el estómago, ese hueco frío que deja la decepción cuando se instala para quedarse. Me levanté, me puse mi bata de seda, esa que Valeria siempre criticaba diciendo que parecía de película antigua, y bajé a la cocina. No encendí la radio ni la televisión. Necesitaba silencio. Necesitaba pensar. Mientras el café colaba, llenando la cocina con ese aroma a tierra y hogar que tanto me gusta, me senté frente a la mesa de madera maciza. No había llamadas perdidas en mi celular, ni un mensaje de perdón, ni un «¿llegaste bien?», ni siquiera una excusa barata. Nada. El silencio digital de mi hija y mi nieta era la confirmación final de mi sentencia. Para ellas, yo ya no existía hasta que necesitaran algo. Tomé mi taza y caminé hacia mi despacho. Es una habitación que pocas veces abro para las visitas, mi santuario. Allí están los diplomas, las fotos de cuando inauguré mi primera tienda y sobre todo mis archivos. Me senté en el escritorio de caoba y encendí la lámpara verde. Era hora de hacer un inventario, no de telas ni de hilos, sino de mi vida y de lo que realmente les pertenecía a ellas. Empecé a sacar carpetas. Carpetas azules, rojas, amarillas. Cada una representaba una parte de la vida cómoda que Valeria y Camila daban por sentada. Abrí la carpeta del apartamento donde vive Valeria, un penthouse en una zona exclusiva, con vista a la ciudad. Ella siempre presume con sus amigas que es su refugio. Pasé la página hasta llegar a la escritura. Allí, en letras negras y claras, estaba el nombre del propietario. Soledad M., viuda de Ramírez. Nunca se lo traspasé. Por temas de impuestos, mamá, mejor déjalo a tu nombre, me dijo hace años. En realidad, era porque ella tenía deudas de tarjetas y temía que se lo embargaran. Yo lo protegí. Y ahora, ese papel en mis manos pesaba más que el concreto del edificio. Ella vivía allí por mi gracia, no por su derecho. Seguí buscando. La camioneta del año que maneja Camila. A nombre de la empresa. Mi empresa. El seguro médico privado Platinum que usan para cualquier dolor de cabeza. Pagado desde mi cuenta personal. La membresía del club de golf, donde Valeria va a hacer networking. Débito automático de mi tarjeta. Me recosté en la silla, sintiendo una mezcla de poder y tristeza. Durante años, creí que ser generosa era mi deber. Pensaba que, al facilitarles la vida, les estaba dando la libertad que yo no tuve. Pero al ver todos esos papeles desplegados sobre el escritorio, me di cuenta de la verdad cruda. Yo no era su madre ni su abuela, era su patrocinadora. Y ellas no eran mi familia, eran mis empleadas domésticas de lujo, a las que les pagaba por un amor que ni siquiera se molestaban en fingir bien. Mis ojos se posaron en una carpeta vieja, de color gris, que estaba al fondo del cajón. La saqué con cuidado, sacudiendo un poco de polvo. Adentro había recortes de periódico de hace 40 años. Emprendedora local revoluciona el mercado textil, decía el titular. En la foto salía yo, joven, con el pelo negro y una mirada de leona parada frente a mis máquinas de coser. Esa mujer de la foto no le tenía miedo a nada. Esa mujer había negociado con proveedores tramposos, había sobrevivido a 3 crisis económicas y había levantado un imperio con una aguja y un dedal. ¿En qué momento esa leona se había convertido en la viejita que se deja humillar en la puerta de una fiesta? Me levanté y caminé hacia el espejo de cuerpo entero que tengo en la esquina. Me miré. Vi mis canas, sí, vi las arrugas alrededor de mis ojos, pero también vi la postura erguida. Vi las manos que, aunque manchadas, sabían firmar cheques que hacían temblar a los gerentes de banco. Te han subestimado, Soledad, me dije a mí misma en voz alta. Mi voz sonó ronca, pero firme. Y tú dejaste que lo hicieran.
Te creíste el cuento de que la vejez es debilidad. Recordé las palabras de Valeria. No queremos gente mayor aquí, como si fuéramos muebles viejos que estorban la decoración. No tienen idea de que la estética que tanto adoran, los vestidos que usan, los lugares que frecuentan, todo está sostenido por la columna vertebral de esta gente mayor. Ellas ven la vejez como una fecha de caducidad. Yo empecé a verla como un grado militar. Ellas son reclutas novatas jugando a la guerra. Yo soy el general que ya ganó las batallas y es dueño del campo. Volví al escritorio con una energía renovada. La tristeza de la noche anterior se había evaporado, reemplazada por una claridad estratégica que no sentía desde mis mejores años de negocios. Tomé una hoja de papel en blanco y una pluma fuente. No necesitaba una computadora para esto. Empecé a trazar un mapa, no un mapa geográfico, sino un mapa de dependencias. Dibujé un círculo en el centro, yo. De ese círculo salían líneas hacia Valeria y Camila. Cada línea representaba un flujo de dinero, un beneficio, una comodidad. Si corto aquí, murmuré, tachando la línea del apartamento. Valeria no tiene dónde caerse muerta. Si corto acá, taché la línea de las tarjetas. Camila no tiene gasolina para ir a la universidad, ni dinero para sus cafés de 100 pesos. Era aterrador ver lo frágil que era su existencia. Ellas caminaban por la vida con la nariz levantada, creyéndose intocables, sin saber que caminaban sobre un puente de cristal que yo sostenía con mis brazos. Y mis brazos estaban cansados. Sonó mi celular. Era Roberto, mi abogado. Lo puse en altavoz mientras seguía mirando mi mapa de guerra. «Buenos días, doña Soledad. Ya está hecho», dijo Roberto con su tono profesional, aunque noté cierta preocupación en su voz. Las cuentas mancomunadas están bloqueadas. Las tarjetas adicionales, canceladas por robo o extravío, como sugirió para que sea inmediato. Y sobre el cheque, bueno, di la orden de suspensión de pago a primera hora. Si intentan cobrarlo, va a rebotar más fuerte que una pelota de goma. Gracias, Roberto. ¿Y lo del traspaso de la casa? Ese trámite lo detuvimos en seco. El notario es amigo mío. Le expliqué que hubo un error en la voluntad del donante. Legalmente, al no estar firmada la aceptación final ante notario público, usted sigue siendo la única dueña. Ese papel que tienen en la caja es simbólico, Soledad. No vale nada sin su ratificación. Sentí un alivio inmenso, pero también una punzada de dolor. Estaba deshaciendo el futuro que había soñado para ellas. Roberto, una cosa más. Necesito que prepares una carta. No, mejor 2. Una notificación de desalojo para el apartamento de Valeria y una solicitud de devolución de vehículo para Camila. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Desalojo, Soledad? Eso es muy drástico. Es su hija. ¿No prefiere esperar a ver si reaccionan? Ya reaccionaron ayer, Roberto. Me dijeron que estorbo, que soy vieja. Pues bien, si soy tan vieja e inútil, seguro no soy capaz de mantener propiedades tan costosas. Digamos que estoy reduciendo gastos por mi senilidad, dije con una ironía amarga. Entiendo, suspiró Roberto, pero le advierto, esto va a desatar una tormenta. Que se desate. Yo soy el paraguas. Prepara los documentos, pero no los envíes todavía. Quiero tenerlos listos en mi escritorio para cuando llegue el momento. Como usted ordene, doña Soledad. Colgué, miré el reloj. Eran las 11 de la mañana. A esta hora, Valeria y Camila probablemente se estarían despertando después de la fiesta. Imaginé la escena, la casa desordenada, los restos de pastel, los regalos apilados en una esquina, y allí estaría la caja, mi caja, con su moño perfecto y su papel dorado. Valeria, con la codicia brillándole en los ojos, se acercaría a ella. A ver qué trajo la abuela. Seguro es algo ridículo, pero quizás se pueda cambiar en la tienda, pensaría. Rompería el papel. Abriría la tapa, vería la mantita tejida a mano y haría una mueca de disgusto. «Ay, qué cursi», diría. Pero luego vería el sobre. Los sobres siempre huelen a dinero. Lo abriría, sacaría el cheque. Sus ojos se abrirían como platos al ver la cifra. 6 ceros. Suficiente para solucionar sus deudas, para viajar, para seguir fingiendo que es rica. Camila gritaría de emoción. Se abrazarían, saltarían. La vieja soltó la herencia en vida, celebrarían. Luego verían el documento de la casa,
una casa propia, sin hipoteca, el sueño de cualquiera. Se sentirían las reinas del mundo. Seguramente en su euforia hasta sentirían un poco de remordimiento barato. Ay, pobre mamá, ayer fuimos un poco duras, pero mira qué regalo nos dio. Seguro entendió que era por su bien que se fuera. Se justificarían así. Pensarían que mi regalo era una ofrenda de paz, un tributo de la súbdita a sus reinas. Me levanté y fui a la cocina a prepararme algo de comer. Me hice unos huevos revueltos con tomate y cebolla, sencillos, como me gustan. Comí despacio, saboreando cada bocado. La soledad de la casa ya no se sentía vacía, se sentía llena de posibilidades. Durante años, mi identidad había sido la madre de Valeria o la abuela de Camila. Había olvidado que antes de eso, yo era Soledad, la mujer que aprendió a leer balances contables sola. La mujer que viajó a la capital a comprar telas cargando bultos en la espalda. La mujer que enamoró a un hombre bueno y construyó un hogar. Esa identidad estaba regresando a mí, capa por capa. Me sentí más ligera. Después de comer, fui al jardín. Mis rosales necesitaban poda. Tomé las tijeras grandes y empecé a cortar las ramas secas. Era una metáfora perfecta. Para que la planta florezca, hay que quitar lo que está muerto, lo que chupa la savia sin dar flor. ¡Sas! Corté una rama seca. Esto es por las veces que me dejaste plantada en Navidad. ¡Sas! Otra rama. Esto es por burlarte de mi forma de vestir. ¡Sas! Una rama gruesa y espinosa. Y esto es por humillarme frente a tus amigas. Trabajé durante 2 horas bajo el sol, sudando, sintiéndome viva. Mis músculos recordaban el trabajo físico. No era una anciana frágil, era una mujer fuerte. Cuando terminé, el jardín se veía limpio, listo para rebrotar. Entré a la casa, me di un baño largo y me vestí. No con mi bata, sino con ropa de calle. Pantalón negro, blusa blanca impecable y mis zapatos de tacón bajo. Me maquillé un poco, solo lo necesario para resaltar mis ojos. Me puse perfume. Me senté de nuevo en el sillón de la sala, con un libro en la mano, aunque no leía. Estaba esperando. Sabía que el primer movimiento no tardaría. Primero intentarían depositar el cheque. Hoy en día, con las aplicaciones del celular, eso se hace en 1 minuto. Imaginé a Valeria tomando la foto del cheque con su teléfono de última generación. Procesando depósito, diría la pantalla. Y luego, el error. O quizás el banco lo aceptaría inicialmente, solo para rechazarlo horas más tarde. Pero no. Con la orden de Roberto, la alerta saltaría de inmediato al intentar verificar fondos en una suma tan grande. O tal vez intentarían usar las tarjetas. Pedirían comida a domicilio para curar la resaca. Tarjeta rechazada. El reloj marcó las 2 de la tarde. Mi teléfono celular, que había estado mudo como una tumba toda la mañana, de repente se iluminó. Empezó a vibrar sobre la mesa de centro, rompiendo la paz de mi tarde. Miré la pantalla. La foto de Valeria aparecía ahí, sonriendo falsamente. Lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. Se fue a buzón. 1 minuto después, volvió a sonar. Esta vez era Camila. Lo dejé sonar también. Luego, un mensaje de texto de Valeria. «Mamá, ¿estás bien? Te estamos llamando». Sonreí. Qué rápido pasaron del «no te queremos aquí» al «¿estás bien?». El interés tiene pies ligeros. No contesté. Dejé el teléfono en la mesa y fui a la cocina a servirme un vaso de agua helada. Quería que sudaran. Quería que sintieran la incertidumbre, el miedo de perder el control. Ellas, que siempre tuvieron todo resuelto con una llamada a la abuela, ahora se enfrentaban al silencio. El teléfono sonó de nuevo, insistente, casi desesperado. Era el tono especial que le tengo asignado a Valeria. Sonaba como una alarma de incendio. Volví a la sala, tomé el aparato y lo miré con frialdad. Podía contestar y gritarles. Podía decirles todo lo que sentía. Pero eso sería darles lo que querían. A la madre emocional, a la abuela dramática. Ellas esperaban una pelea de gritos para luego manipularme con lágrimas de cocodrilo. No, esta vez la estrategia sería diferente. El silencio es el ruido más fuerte para quien tiene la conciencia sucia o el bolsillo vacío. Deslicé el dedo para silenciar la llamada sin rechazarla. Dejé que sonara hasta morir. Me acerqué a la ventana y miré hacia la calle.
Un auto conocido se acercaba a toda velocidad. Era la camioneta de Camila. Frenó bruscamente frente a mi portón, casi subiéndose a la acera. Vi a Valeria bajar del auto. No traía la ropa glamorosa de ayer. Llevaba unos jeans y una camiseta. El cabello recogido de mala manera y, lo más importante, no traía esa sonrisa de superioridad. Traía el rostro desencajado, pálido. Camila bajó por el otro lado, con el teléfono pegado a la oreja, probablemente intentando llamar al banco. Valeria corrió hacia el intercomunicador de la entrada y lo presionó con furia, una y otra vez. El timbre resonó en toda la casa. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abre! Sabemos que estás ahí», gritaba, su voz distorsionada por el altavoz. Me quedé parada en medio de la sala, inmóvil como una estatua, observando desde la seguridad de mi fortaleza. Ellas estaban afuera, en el calor, desesperadas. Yo estaba adentro, en mi casa, en mi poder. Caminé despacio hacia la puerta principal, no para abrirla, sino para asegurarme de que el cerrojo estuviera bien echado. Escuché el clac metálico al girar la llave. Un sonido definitivo. Valeria golpeaba el portón de metal con la palma de la mano. «¡Mamá! ¡El cheque! Dice fondos insuficientes! ¡Mamá! Tienes que llamar al banco, seguro se equivocaron!» «Mamá». Ahí estaba. No era preocupación por mi salud. No era arrepentimiento por haberme echado. Era el pánico de ver el dinero escaparse entre los dedos. Me acerqué a la ventana lateral. Descorrí levemente la cortina para que me vieran. Solo un poco. Valeria me vio. Sus ojos se encontraron con los míos a través del vidrio. Dejó de golpear. Se quedó helada. Esperaba que yo saliera corriendo a solucionar el error. Esperaba a la soledad sumisa. Pero yo solo la miré, con el rostro inexpresivo, y luego, con un movimiento lento y deliberado, volví a cerrar la cortina, dejándolas fuera de mi vista y fuera de mi vida. El juego había cambiado, y por primera vez en décadas, yo tenía los dados en la mano. El sonido de los puños de Valeria golpeando el metal del portón se convirtió en un ritmo constante, casi hipnótico, que invadía la tranquilidad de mi sala. Podía escuchar sus gritos ahogados por la distancia y el vidrio de las ventanas cerradas. Una mezcla de exigencia y pánico que nunca antes había escuchado en su voz. Regresé a mi sillón con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, como si estuviera viendo una telenovela ajena y no el desmoronamiento de mi propia familia al otro lado de la pared. No corrí, no me escondí y, sobre todo, no abrí. Me serví un poco más de agua, acomodé el cojín bordado detrás de mi espalda y decidí que el silencio sería mi mejor abogado. Tomé el control remoto del equipo de sonido y busqué una estación de boleros, esos que a mi esposo le encantaban y que Valeria siempre decía que sonaban a música de funeral. Subí el volumen lo suficiente para que la voz de los tríos llenara la habitación, compitiendo suavemente con el escándalo de afuera. «Sin ti no podré vivir jamás», cantaba la radio. ¡Qué ironía! Ellas pensaban que no podían vivir sin mi dinero, y yo estaba descubriendo que podía vivir perfectamente sin sus desprecios. Miré mi agenda sobre la mesa. Tenía anotado llamar al jardinero y revisar unas facturas de la luz. La vida seguía, mundana y sencilla, mientras ellas experimentaban su primer apocalipsis financiero. Me acerqué a la ventana lateral, protegida por el visillo de encaje, para observar la escena sin ser vista claramente. Valeria había dejado de golpear y ahora caminaba en círculos frente a la entrada, manoteando al aire mientras hablaba por celular, seguramente intentando contactar a algún gerente del banco que pudiera explicarle por qué el grifo de oro se había cerrado. Camila estaba recargada en la camioneta, con la cara roja y el maquillaje corrido, tecleando frenéticamente en su teléfono. Parecían dos náufragas en medio de una tormenta que ellas mismas habían provocado, incapaces de entender por qué el barco de rescate, yo, no aparecía. La confusión en sus rostros era evidente. No concebían que esto fuera un castigo. En sus mentes arrogantes, la abuela era incapaz de tal crueldad o de tal inteligencia estratégica. Debían estar pensando que me había dado un infarto ahí dentro, o que el sistema bancario nacional había colapsado, o que simplemente me había vuelto loca y olvidado cómo usar una chequera. La idea de que la mujer a la que llamaron antigüedad estuviera ejecutando una maniobra financiera de precisión militar ni siquiera cruzaba por sus cabezas.
Veía cómo Valeria señalaba hacia la casa, explicándole algo a Camila, probablemente asegurándole que ya se va a arreglar. La vieja seguro no oyó el teléfono. Fue entonces cuando decidí hacer mi siguiente movimiento, uno sutil pero devastador. Tomé mi celular y marqué el número de don Manuel, mi chofer y hombre de confianza desde hace 30 años. Él ha sido testigo silencioso de todos los desplantes que me han hecho. Manuel, buenas tardes, dije con voz suave. Diga, doña Soledad, ¿necesita que vaya? Sí, Manuel, pero no a la casa. Necesito que vengas con el duplicado de las llaves de la camioneta blanca. Sí, la que usa mi nieta. Está parada justo frente a mi portón. ¿Quiere que la guarde, patrona? No solo eso. Quiero que te la lleves a los almacenes de la fábrica. Y si te preguntan algo, diles que son órdenes de la dueña. Entendido, doña Soledad. Llego en 15 minutos. Colgué y sentí una punzada de adrenalina. No era venganza, me repetí. Era justicia. Esa camioneta estaba a nombre de la empresa Textiles Ramírez, mi empresa. Si Camila era tan moderna y exitosa como para despreciar a los mayores, seguramente podría pagarse su propio transporte moderno. Uber, creo que le llaman. Los minutos pasaban lentos y pesados. El calor de la tarde empezaba a bajar, pero la temperatura afuera del portón seguía subiendo. Vi que Valeria recibía una notificación en su teléfono. Se detuvo en seco. Leyó la pantalla y su boca se abrió en una O perfecta. Seguramente era el correo automático del banco notificando el bloqueo de las tarjetas por movimientos inusuales. La vi sacudir el teléfono como si el aparato tuviera la culpa y luego volvió a arremeter contra el timbre. «¡Mamá! ¡Mamá, contesta! ¡Nos están robando las cuentas! ¡Mamá!». Era patético. Gritaba, «¡Nos están robando!», cuando lo único que pasaba era que se les había acabado el subsidio. No entendían que el dinero nunca fue suyo. Ellas eran usuarias autorizadas, no propietarias, y las autorizaciones se revocan. A lo lejos vi aparecer el auto modesto de don Manuel. Se estacionó unos metros atrás de la camioneta de Camila. Lo vi bajar con su uniforme gris, siempre impecable, caminando con esa tranquilidad de quien sabe hacer su trabajo. Valeria y Camila no le prestaron atención al principio, demasiado ocupadas en su histeria. Manuel se acercó a la camioneta. Camila, al verlo, pareció aliviada. Seguramente pensó que yo lo había enviado para ayudarlas, para abrirles el portón o traerles agua fresca. La vi sonreír, una sonrisa débil y suplicante. «Manuel». «¡Ay, gracias a Dios!», escuché gritar a Camila a través del muro. «Mi abuela no abre. Algo le pasó. Tienes que ayudarnos a entrar». Manuel se quitó la gorra respetuosamente, pero no se dirigió a la puerta de mi casa. «Buenas tardes, señorita Camila, señora Valeria». Su voz grave llegó hasta mi ventana. «Doña Soledad está bien. Me ha enviado por el vehículo». «¿Qué?». Valeria se acercó, incrédula. «¿Cómo que por el vehículo?». «Manuel, abre el portón, déjate de tonterías. Necesitamos entrar para ver a mi mamá». «Lo siento, señora Valeria. Tengo órdenes estrictas. El vehículo es propiedad de la empresa y se requiere su devolución inmediata para inventario». Vi cómo el color desaparecía del rostro de Camila. «¿Devolución? Es mi coche. La abuela me lo regaló. Está a nombre de la empresa, señorita, y tengo la llave maestra». Manuel, con una eficiencia que me llenó de orgullo, abrió la puerta del conductor de la camioneta, se subió y arrancó el motor. Camila intentó agarrar la manija de la puerta, gritando, pero Valeria la detuvo, mirándola con una expresión de horror puro. En ese instante, justo en ese segundo, vi el cambio en la mirada de mi hija. Dejó de mirar a Manuel, dejó de mirar el teléfono. Alzó la vista hacia la casa, hacia la ventana donde yo estaba escondida. Ya no había confusión en sus ojos, había entendimiento y miedo. Se dio cuenta de que no era un error. Se dio cuenta de que la vieja estaba moviendo los hilos. El intercomunicador de la sala zumbó de nuevo. Esta vez no eran timbrazos desesperados y erráticos. Fue un timbrazo largo, sostenido, demandante. Caminé despacio hacia el aparato colgado en la pared del recibidor. Descolgué el auricular, pero no dije nada. Solo escuché su respiración agitada al otro lado. «Mamá», dijo Valeria. Su voz temblaba, pero intentaba sonar autoritaria, aunque el miedo le quebraba las orillas de las palabras.
Mamá, sé que estás ahí. Sé que nos estás viendo. Manuel se acaba de llevar la camioneta de Camila. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loca? Respiré hondo. El olor a cera de muebles y a flores frescas de mi casa me dio fuerzas. No, Valeria, respondí. Mi voz salió clara, firme, sin el temblor de la edad, sino con el peso de la experiencia. No estoy loca, estoy lúcida, más lúcida que en los últimos 20 años. ¿Lúcida?, chilló ella perdiendo la compostura. Nos dejaste en ridículo en el banco, el cheque rebotó, las tarjetas no pasan, y ahora nos quitas el coche. ¿Sabes el estrés que le estás causando a Camila? Está embarazada, por Dios. Camila estaba embarazada ayer también, cuando me vio parada en la banqueta con una caja en los brazos y no tuvo la decencia de defenderme. Repliqué, cortante como una tijera de sastre. Ayer no les importó mi estrés, ni mi vergüenza. Ayer yo era una antigüedad que arruinaba su estética. Hubo un silencio al otro lado. Solo se escuchaba el sollozo de Camila de fondo. Mamá, eso fue un malentendido. Estábamos estresadas por la fiesta. Tú sabes cómo son esos eventos. No puedes hacernos esto por una tontería. Somos tu familia. La familia se respeta, Valeria. La familia no se esconde ni se niega. Ustedes dejaron muy claro que querían un entorno de gente joven y moderna. Pues bien, les estoy dando su deseo. Sean jóvenes, sean modernas e independientes. Pero no tenemos dinero, mamá, gritó, ya sin intentar disimular. La cuenta está en ceros. Entonces es momento de que usen toda esa energía moderna para trabajar. Yo a la edad de Camila ya mantenía una casa. Ustedes tienen salud, tienen juventud y tienen muchas amigas influencers. Pídanles ayuda a ellas. Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar cara a cara. Golpeó el metal de nuevo. No, Valeria, ya hablamos ayer. Ustedes hablaron, yo escuché. Ahora yo actúo y ustedes sienten. No te atrevas a colgarnos. Si nos dejas aquí afuera, te juro que... ¿Me juras qué? La interrumpí y sentí como una sonrisa fría se dibujaba en mis labios. ¿Me vas a dejar de hablar? ¿Me vas a prohibir ver a mi bisnieto? Ya lo hicieron. Ya usaron todas sus amenazas. Ya no tienen nada con qué asustarme, porque ya me demostraron que para ustedes no valgo nada más que lo que firmo en un cheque. Mamá, por favor. Su voz cambió. Bajó a un tono de súplica lastimera, ese que usaba cuando era niña y rompía un jarrón. No tenemos cómo irnos. Manuel se llevó el auto. Estamos a pie. Hace calor. Miré por la ventana. Efectivamente, el sol de la tarde pegaba fuerte sobre el asfalto. Pero recordé el frío que sentí ayer en el corazón cuando me dieron la espalda ante 50 extrañas. El transporte público pasa a 2 cuadras. O pueden pedir un taxi, si es que alguna de sus amigas, chic, les presta para el viaje. ¡Eres una bruja!, gritó Camila desde atrás, su voz aguda llena de rabia infantil. Ojalá te pudras sola en esa casa enorme. Prefiero estar sola en mi casa enorme que mal acompañada por sanguijuelas, dije con una tranquilidad letal. Colgué el auricular con suavidad. El clic resonó como un punto final. Volví a la ventana. Las vi ahí paradas, incrédulas ante el silencio del intercomunicador. Camila pateó el portón, lastimándose seguramente el pie con sus sandalias caras. Valeria la abrazó, no por amor, sino para sostenerse mutuamente ante el colapso de su mundo de cristal. Sacaron sus teléfonos de nuevo, seguramente para pedir ese taxi o para llamar a alguien más a quien llorarle. Pero algo había cambiado en su postura. Ya no eran las dueñas del mundo que me miraron por encima del hombro ayer. Ahora sus hombros estaban caídos, sus gestos eran nerviosos. Habían probado, por primera vez en sus vidas, el sabor amargo de la realidad sin filtro. Pero esto era solo el comienzo. Mientras las veía alejarse caminando torpemente por la banqueta, con sus tacones resonando en el concreto caliente, supe que aún faltaba el golpe final. Roberto ya debía haber enviado el correo electrónico más importante, ese que no hablaba de coches ni de tarjetas, sino de techos y paredes. Caminé hacia la cocina para prepararme un café. Me sentía ligera, renovada. La soledad, que tanto temía antes, ahora me sabía a libertad. Y la libertad, a mi edad, es el bien más preciado que existe. Mañana sería otro día. Y mañana
Ellas entenderían que la casa donde duermen tiene las paredes tan frágiles como su gratitud. La noche cayó sobre mi casa como un manto pesado y silencioso, muy diferente al bullicio mental que seguramente reinaba en el apartamento de mi hija. Me había preparado una taza de té de manzanilla, intentando calmar los nervios que, aunque no quisiera admitirlo, seguían tensos como cuerdas de violín. El reloj de pared, ese viejo péndulo que mi esposo compró en nuestro primer aniversario, marcaba las 9 de la noche. Su tic-tac rítmico era el único sonido que acompañaba mis pensamientos. Roberto me había llamado hacía una hora. Su reporte fue clínico, preciso, pero noté ese deje de lástima en su voz que la gente suele tener cuando ve caer a alguien desde muy alto. «Ya recibieron la notificación electrónica, doña Soledad», me había dicho. «Y el conserje del edificio tiene la carta física para entregarla mañana a primera hora». También se les notificó que los servicios de luz, agua e internet que están domiciliados a su cuenta personal serán dados de baja en 48 horas. Cerré los ojos al recordarlo. 48 horas. Ese era el tiempo que les quedaba de vida civilizada antes de que su burbuja de confort estallara por completo. Podía imaginar la escena en el penthouse. Valeria caminando de un lado a otro sobre las alfombras persas que yo pagué. Camila llorando en el sofá italiano que yo importé, ambas rodeadas de lujo, pero sintiéndose más pobres que nunca. De repente, el silencio se rompió. Mi celular, que había dejado sobre la mesa de centro, se iluminó. No era una llamada, era una notificación de voz de WhatsApp, y luego otra, y otra más. En cuestión de segundos, la pantalla se llenó de mensajes. Me acerqué con cautela, como si el aparato pudiera morderme. Vi el nombre de Valeria. Pero lo que me llamó la atención no fue la insistencia, sino el tono del texto que se previsualizaba en la pantalla. «Mamá, por Dios, ¿es en serio? Contesta». Y luego una foto. Abrí la imagen. Mis manos se enfriaron. Era una foto de la caja. La habían abierto. Ahí, sobre la mesa de vidrio del comedor de Valeria, descansaba el contenido de mi regalo rechazado. La mantita tejida a mano estaba hecha un bollo a un lado, despreciada como siempre supuse. Pero en el centro de la imagen, extendidos como trofeos de guerra, estaban el cheque y la carpeta de cuero con los documentos de la Casa de los Álamos. El siguiente mensaje de audio de Valeria entró automáticamente. Dudé un segundo, pero le di reproducir. Su voz llenó mi sala, pero no era la voz de la mujer asustada que golpeaba mi portón horas antes. Era una voz histérica, aguda, una mezcla grotesca de euforia y reclamo. «¡Mamá! ¡Acabamos de abrir la caja!», se escuchaba a Camila gritando de fondo algo ininteligible. «¡Mamá! Son 5 millones de pesos. Y la casa de los Álamos. Dios mío, mamá, ¿por qué no nos dijiste que traías esto ayer?» Pensamos que eran pañales o alguna tontería tejida. Sentí una náusea repentina subiendo por mi garganta. No había un gracias. No había un perdón por tratarte como basura. Su única reacción ante mi generosidad era reclamarme por no haberles advertido que el paquete viejo venía cargado de oro. Para ellas, mi error no fue ir a la fiesta, sino no ir con el dinero pegado en la frente. El siguiente audio era de Camila. Su tono era diferente, meloso, ese tono manipulador que usaba cuando quería el último modelo de teléfono. «Abuela, ¡ay, abuelita! ¡Qué regalo tan increíble! De verdad, nos dejaste en shock. Oye, perdón por lo de ayer, es que las hormonas del embarazo me tienen loca. Tú entiendes, ¿verdad? Ya sabes que te adoro. Oye, intenté depositar el cheque en la app ahorita mismo, pero me sale operación rechazada. Seguro es porque es mucha cantidad y es de noche, ¿verdad? Mañana temprano voy al banco. ¡Te amamos! ¡Eres la mejor!». Solté el teléfono sobre el sofá como si estuviera ardiendo. «Te amamos». Qué fácil era amarme cuando pensaban que acababa de resolverles la vida con 5 millones de pesos y una casa nueva. Su amor tenía un precio, y al parecer yo acababa de pagarlo sin querer. Me levanté y caminé hacia el ventanal que da al jardín oscuro. La luna llena iluminaba mis rosales recién podados. Ellas creían que habían ganado. Creían que el cheque era su boleto de regreso a la tranquilidad, que la Casa de los Álamos era su nuevo juguete. No entendían nada.
No entendían que ese regalo era el fantasma de una vida que ya no existía. El teléfono empezó a sonar de nuevo. Una videollamada. Querían ver mi cara. Querían celebrar conmigo. Querían asegurarse de que el grifo seguía abierto. Respiré hondo. Era el momento. No podía dejar que durmieran con la falsa esperanza de que seguían siendo ricas. La caída sería más dura si las dejaba volar un poco más. Pero yo no quería ser cruel por placer. Quería ser justa por necesidad. Acepté la llamada. La pantalla se llenó con sus rostros. Estaban en la sala de Valeria, con la iluminación tenue y chic que tanto les gustaba. Se veían despeinadas, con el maquillaje corrido por el calor y el estrés de la tarde, pero sus ojos brillaban con la fiebre del oro. «¡Mamá!», gritó Valeria, acercando su cara a la cámara. «¡Al fin contestas! ¡Qué susto nos diste con lo del coche y las tarjetas! Pero bueno, ya vimos el regalo. Es demasiado, mamá, de verdad. Es justo lo que necesitábamos para el bebé», interrumpió Camila, sonriendo y acariciándose la barriga, usando a mi bisnieto como escudo una vez más. «Ya estamos viendo muebles para la casa nueva. Los Álamos es una zona preciosa, abuela». Me quedé mirándolas en silencio a través de la pequeña pantalla. Mi rostro, iluminado solo por la lámpara de lectura, debía verse serio, casi espectral. No sonreí. «¿Les gustó la mantita?», pregunté suavemente. Ellas parpadearon, confundidas por la pregunta. Valeria miró de reojo hacia la mesa, donde mi tejido estaba tirado como basura. Sí, preciosa, mamá. Muy vintage», dijo Valeria rápidamente. «Pero mamá, lo del cheque». Camila intentó depositarlo y... «La mantita me tomó 3 meses tejerla», interrumpí, mi voz ganando fuerza. 3 meses pensando en mi bisnieto. En cada punto iba una bendición. Ese era el regalo, Valeria. Ese era el amor. «Sí, mamá, entendemos, el valor sentimental y todo eso», dijo Valeria con impaciencia, moviendo la mano como espantando una mosca. «Pero hablemos de lo importante, el banco. ¿Por qué rebotó el cheque? Tienes que llamar mañana temprano para desbloquearlo. Tenemos deudas, mamá. Y ahora sin el coche...». Solté una risa seca, corta, sin alegría. «No voy a llamar a nadie, Valeria». El silencio al otro lado de la línea fue instantáneo. La sonrisa de Camila se congeló. «¿Cómo?», preguntó mi nieta. «Ese cheque tiene fecha de ayer», dije, señalando invisiblemente hacia la cámara. Ayer, cuando iba camino a la fiesta llena de ilusión. Ayer, cuando todavía creía que tenía una familia. Ayer, antes de que me dijeran en mi cara que soy una vieja que estorba y arruina la estética. «Mamá, no empieces con el drama», intentó decir Valeria, pero su voz temblaba. «Ese dinero era para celebrar la llegada de una nueva vida. Pero ustedes me enseñaron que en su mundo moderno no hay lugar para la gente mayor. Y adivinen qué, mi dinero es tan viejo como yo. Lo hice hace 40 años, centavo a centavo. Si yo no soy bienvenida en su fiesta, mi dinero tampoco es bienvenido en sus bolsillos». Valeria palideció visiblemente. Agarró el cheque que tenía en la mano y lo miró como si de repente se hubiera convertido en cenizas. Pero el cheque está aquí. Está firmado. Es legal. Era legal hasta que di la orden de suspensión de pago esta mañana a las 8:05. Respondí con una calma letal. «Es papel mojado, hija. No vale ni el papel en el que está impreso. Pueden enmarcarlo si quieren, como recuerdo de lo que perdieron por su soberbia». «No puedes hacer eso», chilló Camila, las lágrimas brotando de sus ojos, esta vez lágrimas de terror puro. «Ya contábamos con eso. Tengo que pagar el parto, la cuna. Tienes 9 meses para ahorrar, mi vida. O puedes vender algunos de esos bolsos de marca que te compraste el mes pasado. Dicen que tienen buen valor de reventa». «¿Y la casa?», intervino Valeria, aferrándose a la carpeta de cuero como a un salvavidas. «Aquí están los papeles de la casa. Dice donación. Esto no lo puedes cancelar así como así». Me acomodé en mi sillón, cruzando las manos sobre mi regazo. Sentía una claridad mental absoluta. «Lee la cláusula final, Valeria, la que está en la última página, antes de la firma del notario». Valeria pasó las hojas frenéticamente. Sus dedos temblaban tanto que casi rompe el papel. Camila se asomó sobre su hombro.
La presente donación queda sujeta a la ratificación de firma ante notario público por parte del donante. Leyó Valeria en voz baja, y su voz se fue apagando hasta convertirse en un susurro, sin la cual el presente documento carece de validez legal traslativa de dominio. Levanté la vista hacia la cámara, mirándolas directamente a los ojos pixelados. No firmé la ratificación, Valeria. Iba a hacerlo el lunes, después de la fiesta. Quería ver la cara de alegría de Camila, pero lo que vi fue su espalda mientras me echabas. Así que esa casa sigue siendo mía. Y no van a vivir ahí. ¡Eres un monstruo!, gritó Valeria, tirando los papeles a la mesa con furia. ¿Estás disfrutando esto? ¿Ver a tu propia hija y nieta en la ruina? No lo disfruto, Valeria. Me rompe el corazón. Y era verdad. Sentí una punzada dolorosa en el pecho. Pero más me rompió el corazón darme cuenta de que crié a dos mujeres incapaces de sentir empatía. Ustedes no me quieren a mí, quieren mi cartera. Y la cartera se cerró. «Nos vas a matar de hambre», lloró Camila. «No tenemos nada. Tienen salud, tienen juventud y tienen ese apartamento precioso donde están paradas». Hice una pausa dramática, dejando que el silencio pesara. «Ah, no, esperen. Sobre eso...» Valeria abrió los ojos desmesuradamente. «¿Qué? ¿Qué pasa con el apartamento?» «Mamá, ese apartamento es mi hogar. Llevo 10 años ahí. Sí, 10 años viviendo gratis en una propiedad que está a mi nombre. Mañana, Valeria, vas a recibir una carta de Roberto. Tienen 30 días para desalojar». «¡No!». El grito de Valeria fue visceral, desgarrador. «No puedes echarnos a la calle. Es ilegal. Tengo derechos». «Tienes derecho a buscar un trabajo y pagar un alquiler, como hace todo el mundo», respondí, implacable. «Voy a poner el apartamento en venta. El dinero de la venta irá a una fundación que cuida a ancianos abandonados. Gente mayor, ya sabes. Gente que sí valora un techo y un plato de comida caliente». Camila se dejó caer en el sofá, sollozando incontrolablemente. Valeria miraba la cámara con una mezcla de odio y pánico que jamás había visto en su rostro. Parecía una fiera acorralada. «Te vas a arrepentir de esto, Soledad», siseó mi hija, llamándome por mi nombre por primera vez en años. «Te vas a quedar sola. Nadie te va a cuidar cuando seas más vieja. Te vas a morir sola en esa casona y nadie se va a enterar hasta que huelas a podrido». Sus palabras eran veneno puro, diseñadas para herir donde más duele. Hace 2 días, esas palabras me habrían destruido, pero hoy rebotaron contra mi nueva armadura. Prefiero morir sola con dignidad que vivir rodeada de hipócritas que esperan mi muerte para repartirse mis cosas, dije con voz firme. Y sobre cuidarme, no te preocupes. Con lo que me voy a ahorrar en sus caprichos, puedo pagar a las mejores enfermeras del país. Ellas me cuidarán por un sueldo, sí, pero al menos serán honestas al respecto. Me acerqué para colgar la llamada. «Buenas noches, chicas. Espero que duerman bien. Mañana será un día muy ocupado para ustedes. Tienen muchas cajas que empacar». «Mamá, espera. No cuelgues. Podemos negociar», gritó Valeria, desesperada. Toqué el botón rojo. La pantalla se fue a negro. Sus gritos cesaron. Me quedé mirando el teléfono oscuro en mi mano. Sentí un temblor ligero en los dedos, la descarga de adrenalina abandonando mi cuerpo. No había vuelta atrás. Había quemado los barcos. Ya no era la abuela proveedora, la madre eterna. Ahora era solo Soledad. Y por primera vez en mucho tiempo, ese nombre no me sonaba a tristeza, sino a fuerza. Me levanté y fui a la cocina a dejar mi taza. Mientras enjuagaba la porcelana bajo el chorro de agua tibia, pensé en la ironía de la vida. Ellas querían una fiesta exclusiva, sin gente vieja que arruinara la imagen. Bueno, ahora tendrían la vida más exclusiva de todas. Una vida donde tendrían que ganarse cada centavo sin la vieja para salvarlas. Apagué las luces de la planta baja. Subí las escaleras despacio, sintiendo el peso de mis años, pero también la ligereza de mi conciencia. Al pasar frente al espejo del pasillo, me detuve. Me miré. Vi a una mujer mayor, sí, pero ya no vi a una víctima. Vi a la dueña de su destino. Me metí en la cama, entre las sábanas frescas de algodón. Afuera, el viento soplaba moviendo las ramas de los árboles. Imaginé a Valeria y Camila en su penthouse, rodeadas de lujos que ya no eran suyos.
mirando ese cheque de 5 millones que ahora valía menos que un billete de monopolio. Ellas habían abierto la caja de Pandora pensando encontrar un tesoro, y lo que encontraron fue su propia realidad. Y la realidad, cuando uno ha vivido de mentiras tanto tiempo, es la medicina más amarga de tragar. Cerré los ojos y por primera vez en años me dormí al instante, arrullada por la certeza de que mañana, por fin, el sol saldría solo para mí. A veces, para que alguien aprenda a caminar, tienes que quitarle el suelo debajo los pies. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en que el teléfono se fue a negro y con él la vida de fantasía de mi hija y mi nieta. Hoy, el sol entra por la ventana de mi cocina con una calidez diferente, más limpia, sin las sombras de la obligación y el chantaje emocional. Me sirvo una taza de café recién hecho, disfruto del aroma intenso que inunda la habitación y observo mi jardín. Las rosas que podé aquel día de furia han florecido con una fuerza espectacular, rojas y vibrantes, demostrando que a veces es necesario cortar lo que sobra para que la vida vuelva a brotar. La casa está en silencio, pero ya no es ese silencio pesado que me asfixiaba antes. Ahora es un silencio de paz, de orden. Sobre la mesa del comedor ya no hay facturas de tarjetas de crédito ajenas, ni recordatorios de pagos de colegiaturas. En su lugar hay folletos de viajes y los planos de la nueva ala del Hogar Santa Ana, la residencia de ancianos que he decidido apadrinar. La venta del penthouse de Valeria se concretó hace 2 meses. Fue rápido. La ubicación era excelente, y después de que Roberto gestionó el desalojo legal, un proceso doloroso donde hubo gritos, llanto y hasta amenazas de llamar a la prensa que nunca se cumplieron, el lugar quedó vacío. Recuerdo haber entrado una última vez antes de entregarlo a los nuevos dueños. Las paredes estaban marcadas, los pisos sucios. Se notaba el descuido de quienes creen que las cosas se reponen solas por arte de magia. Al cerrar esa puerta por última vez, sentí que me quitaba una mochila de piedras de la espalda. Mi vida ha cambiado radicalmente, no porque haya hecho cosas nuevas, sino porque he recuperado las que me hacían feliz. He vuelto a ir al mercado los domingos, camino despacio, saludo a las vendedoras de fruta, elijo mis verduras sin prisa. La gente me ve y me sonríe. Ya no soy la viejita que estorba en las fiestas chic. Soy Doña Soledad, la señora que camina con la frente en alto y que siempre tiene una palabra amable. Ayer por la tarde, el timbre de la casa sonó. No era el timbrazo desesperado de aquella vez. Era un toque tímido, casi vacilante. Sabía quiénes eran. Roberto me había avisado que intentarían venir. Abrí la puerta. Allí estaban. Valeria se veía diferente. Había perdido peso, y no por una dieta de moda. Las líneas alrededor de sus ojos estaban más marcadas y no llevaba maquillaje profesional. Vestía un pantalón sencillo y una blusa que reconocí de una tienda departamental económica. Camila estaba a su lado, con ojeras profundas, cargando un bulto envuelto en una manta azul. No era mi manta tejida. Esa seguramente la tiraron o la perdieron en la mudanza apresurada. «Hola, mamá», dijo Valeria. Su voz no tenía la arrogancia de antes, sonaba cansada, ronca. «Hola, abuela», murmuró Camila bajando la vista. Me hice a un lado para dejarlas pasar. No hubo abrazos efusivos ni gritos de emoción. Entraron a la sala como invitadas en una casa ajena, con ese respeto temeroso que da la necesidad. Se sentaron en el borde del sofá sin desparramarse como solían hacer. «Vinimos a que conozcas a Leo», dijo Camila, destapando un poco al bebé. Me acerqué. Mi bisnieto dormía plácidamente, ajeno al huracán que su llegada había provocado en nuestra familia. Era hermoso, con la piel suave y un olor a leche y talco que me removió las entrañas. Sentí el impulso de llorar, de sacar la chequera, de decirles, vengan, vuelvan a casa, yo me encargo de todo. Es el instinto de madre, ese maldito y bendito instinto que nos hace querer evitarles el dolor a los nuestros. Pero entonces miré las manos de Valeria. Tenían las uñas cortas, sin pintar, y un pequeño curita en el dedo índice. «Estoy trabajando, mamá», dijo ella, notando mi mirada. «En una tienda de ropa, en el centro comercial. Soy encargada de piso. Es cansado. Estar parada todo el día. No sé cómo aguantabas tú en la fábrica».
Hubo un silencio que valía oro. Por primera vez en 50 años, mi hija entendía lo que significaba el dolor de pies al final de la jornada. Por primera vez, entendía que el dinero no brota de los cajeros automáticos, sino del sudor de la frente. Aguantaba porque tenía un motivo, Valeria. Respondí suavemente, sin ironía. Quería que ustedes no pasaran hambre. Ella asintió, tragando saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas reales, de esas que limpian. Vivimos en un departamento pequeño, en la colonia San Rafael, continuó Camila. No tiene elevador y es un tercer piso. Subir con el carrito del bebé es difícil. Me miraron. Esperaban que en ese momento yo dijera, tomen las llaves de los álamos. Vi la esperanza brillar en el fondo de sus pupilas. La vieja dinámica quería resurgir. Me levanté, fui a la cocina y regresé con una bandeja con galletas y café. El ejercicio es bueno para la salud, mija, dije tranquilamente mientras servía el café. Y la colonia San Rafael es un barrio decente. Ahí viví yo con tu abuelo los primeros años. Hay buenas panaderías cerca. La esperanza en sus ojos se apagó, reemplazada por una resignación triste. Entendieron el mensaje. No habría rescate. No habría cheque mágico. Mamá. Valeria tomó la taza y le temblaba un poco la mano. Lo del baby shower, sé que ya pasó tiempo, pero fuimos unas estúpidas. Unas verdaderas estúpidas. Lo fueron, asentí, dando un sorbo a mi café. Pero gracias a eso, hoy tienes un trabajo, Valeria. Y tú, Camila, estás criando a tu hijo tú sola, sin nanas, aprendiendo a ser madre de verdad. Es muy duro, abuela, gimió Camila. No duermo nada, Leo llora mucho, y el dinero apenas alcanza para los pañales y la renta. Vendí mis bolsas, vendí casi toda mi ropa de marca. Y sobreviviste, dije mirándola fijamente. Mírate, estás aquí, vestida, alimentada, tienes a tu hijo en brazos. No te moriste por no tener una bolsa Louis Vuitton. Al contrario, creo que te ves más fuerte. Camila me sostuvo la mirada unos segundos y luego asintió lentamente. Había madurado. A la fuerza, con golpes de realidad, pero había madurado más en 6 meses que en 22 años de vida fácil. Les pedí que me dejaran cargar a Leo. Lo tomé en mis brazos y el pequeño abrió los ojos. Eran oscuros como los míos. Le sonreí y él hizo una mueca graciosa. Bienvenido al mundo, Leonardo, le susurré. Tienes suerte. Tu madre y tu abuela están aprendiendo a ser personas decentes. Eso es mejor herencia que cualquier casa. Antes de irse, Valeria se detuvo en la puerta. Mamá, ¿podemos venir a verte el próximo domingo? Solo a comer. Yo traigo el postre. Aprendí a hacer un flan. Bueno, lo intento. Sonreí. No me pedía dinero, no me pedía el coche. Me ofrecía un flan hecho por sus manos. Claro que sí, aquí las espero. Pero lleguen temprano, que a las 6 tengo mi clase de baile de salón y no me gusta llegar tarde. Se fueron caminando hacia la parada del autobús. Las vi desde la ventana. Caminaban despacio, cargando la pañalera y al bebé. Ya no parecían modelos de revista. Parecían mujeres reales, y por primera vez sentí orgullo de ellas. No el orgullo vanidoso de «mira qué guapas son mis hijas», sino el orgullo profundo de verlas luchar. Me arreglé para salir. Hoy era un día importante. El doctor Morales pasaría por mí para llevarme a la inauguración de la nueva sala de terapia física en el asilo. Cuando llegamos al Hogar Santa Ana, me recibieron con aplausos. No eran aplausos de compromiso. Eran ancianos en sillas de ruedas, señoras con andaderas, enfermeras con vocación. Todos sonreían. «Doña Soledad», gritó doña Carmen, una mujer de 80 años que había sido maestra rural y que fue abandonada por sus sobrinos. «Mire, ya llegaron los aparatos nuevos». Carmen me tomó de la mano con sus dedos nudosos y calientes. «Gracias a usted, ya no nos duele tanto la espalda con las terapias. Dios la bendiga, Soledad. Usted es un ángel». Miré la placa en la pared. Sala de terapia donada por Soledad Ramírez. Ese dinero, esos millones que Valeria y Camila despreciaron por no venir en un empaque moderno, ahora estaban aquí, convertidos en barras de apoyo, en colchonetas, en esperanza para gente que la sociedad insiste en olvidar. Me senté a platicar con ellos. Hablamos de tiempos pasados, sí, pero también del futuro.
Don Jacinto me contó que estaba aprendiendo a pintar con acuarelas. Doña Carmen me enseñó a usar una aplicación en el celular para escuchar audiolibros. ¿Ves, Soledad?, me dijo Carmen riendo. Nunca es tarde para aprender trucos nuevos. Dicen que perro viejo no aprende, pero eso es mentira de los jóvenes para que nos quedemos quietos. Me reí con ganas, una risa que me nació del estómago. Me sentía plena, me sentía útil. Mi dinero no estaba comprando afecto falso, estaba creando bienestar real. Y a cambio, recibía algo que no tiene precio: compañía genuina, respeto y gratitud sincera. De regreso a casa, le pedí a Roberto que se desviara un poco. Quería pasar por mi antigua tienda de telas, la que vendí hace años, pero que aún conserva el nombre Telas Soledad. El letrero estaba un poco despintado, pero el negocio seguía lleno. Vi a través del cristal a una mujer joven atendiendo a una clienta mayor, mostrándole con paciencia los rollos de seda. Me vi a mí misma hace 40 años. Pensé en mi viaje. He reservado un crucero por el Mediterráneo para el próximo mes. Iré sola, pero me he apuntado a las actividades de grupo. Voy a conocer Italia, Grecia, España. Voy a comer pasta, a ver ruinas antiguas, a bailar en la cubierta del barco bajo las estrellas. Valeria casi se desmaya cuando se lo conté por teléfono hace unos días. «Pero mamá, ¿a tu edad? ¿Sola? ¿Y si te pasa algo?», me dijo, con esa preocupación que es mitad cariño y mitad miedo a perder la herencia que queda. «Si me pasa algo, que me pase viviendo, Valeria», le contesté. «No me voy a quedar sentada esperando a la muerte en el sillón de la sala. Tengo 72 años, no estoy muerta. Y es la verdad. Esa tarde del baby shower, cuando me dieron la espalda, pensaron que me estaban enterrando en vida. Pensaron que la vergüenza me haría esconderme, hacerme pequeña, desaparecer. Pero hicieron todo lo contrario. Al rechazarme, me liberaron. Me obligaron a mirarme al espejo y ver que no soy solo una madre o una abuela. Soy una mujer con recursos, con inteligencia y con ganas de vivir. Me quitaron el papel de proveedora silenciosa y me devolvieron el papel protagonista de mi propia película. Llegué a casa al atardecer. La luz dorada bañaba los muebles, mis libros, mis recuerdos. Me senté en mi sillón favorito y saqué mi libreta de cuentas. No para anotar gastos de otros, sino para planear mis propios gustos. Escribí en la primera página limpia: 1. Crucero por Europa. 2. Clases de pintura. Don Jacinto me convenció. 3. Cambiar el coche por uno más pequeño y deportivo. ¿Por qué no? El teléfono sonó. Era una videollamada de Camila. Contesté. Apareció ella, dándole el biberón a Leo. Se veía agotada, con el cabello recogido en un chongo despeinado, pero sonreía. «Hola, abuela. Solo quería que vieras a Leo antes de dormir. Mira, ya se acabó toda la leche. Es un tragón, igualito a su bisabuelo», dije con ternura. «Oye, abuela». Camila dudó un momento. «Gracias por lo del otro día, por las galletas y, bueno, por no darnos el dinero». Me sorprendí. «¿Por qué me das las gracias por no darte dinero?» «Porque ayer tuve que negociar el precio de la carriola que vendí en internet y me sentí capaz, me sentí lista. Si me hubieras dado el cheque, seguiría siendo la misma inútil de siempre. Creo que voy a estar bien». Sentí un nudo en la garganta. Al final, ese fue mi verdadero regalo. No la casa, no los millones. El regalo fue la dignidad de valerse por sí misma. «Vas a estar bien, mi niña. Eres una Ramírez. Tenemos la cabeza dura pero el corazón fuerte». Colgamos. La casa quedó en silencio otra vez, pero yo ya no me sentía sola. Me levanté y fui hacia el espejo del pasillo, ese mismo donde me miré la noche que cambió todo. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía los ojos tristes ni los hombros caídos por el peso de la ingratitud. Tenía arrugas, sí, tenía el pelo blanco como la nieve, pero tenía una chispa en la mirada que valía más que toda la juventud del mundo. Valeria y Camila están aprendiendo a caminar sobre sus propios pies, tropezando, cayendo y levantándose. Y yo estoy aprendiendo a volar. Me di cuenta de que la vejez no es una sala de espera para el final. Es el momento en que, si tienes el coraje suficiente, puedes ser quien realmente quieres ser, sin pedirle permiso a nadie. Ellas me dijeron: «No queremos gente mayor aquí». Y tenían razón.
Yo no pertenezco a su mundo pequeño y superficial. Mi mundo ahora es inmenso, es mío y apenas estoy empezando a explorarlo. Apagué la luz del pasillo y subí las escaleras, tarareando ese bolero que tanto le gustaba a mi esposo. Reloj, no marques las horas, pero que las marque, que marque todas las que quiera, porque cada hora que me queda, cada minuto, va a ser mío, absolutamente mío. La lección fue dura, pero necesaria. A veces, el acto de amor más grande que puedes hacer por alguien es decirle no. Y el acto de amor más grande que puedes hacer por ti misma es decirte sí. Mañana tengo que hacer las maletas, Italia me espera, y mis nietas, bueno, mis nietas tendrán que esperar a que vuelva para probar ese flan. Y si se les quema, tendrán que aprender a hacerlo de nuevo. Así es la vida. Y así, por fin, está bien.